Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Pues estamos transmitiendo una vez más este estudio de los Hechos. La semana pasada nos quedamos en el capítulo 6, ya entrando al capítulo 7, donde nos habla de la exposición y martirio del diácono Esteban. Enviamos saludos a todos nuestros hermanos y esperemos que este estudio siga siendo de edificación. Nuevamente reitero, solamente es un resumen. No estamos entrando al detalle porque ese ya lo estuvimos haciendo en la congregación. Eh, Cuando lo hicimos estábamos revisando versículo por versículo y analizando el texto y encontrando las referencias en el Antiguo Testamento que nos iluminaran o nos hablaran más acerca del pasaje que estábamos estudiando. Entonces vamos a ir ahí, hermanos, a Hechos capítulo 6. Quisiera hacer una oración para darle gracias al Señor y que cada uno de nosotros pueda ser bendecido en Dios. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús. Esperamos y confiamos en ti, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Y te pedimos que en ese amor y en esa gracia, Señor, seas tú ministrando de tu paz y de tu espíritu a cada uno de nosotros. Señor, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para que tu palabra fluya con toda libertad en cada uno, Señor, y seamos ministrados en el poder de tu espíritu. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios, y amén. Amén. Pues vamos a comenzar, hermanos, nuevamente, si quieres acompañarme. Hechos capítulo 6, estamos ahí estudiando y estábamos viendo a partir del versículo 8 hasta el 15, que ya lo vimos la semana pasada, ¿sí? Hasta donde estábamos viendo. Ok, vamos a Hechos de los Apóstoles, vamos ahí a Hechos capítulo 6, versículo 8. Ok. Dice, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría. ¿Sí? Aquí es algo muy importante, no estaban en el templo, sino que estaban en la sinagoga y después es llevado al templo para ser juzgado y después es sacado del templo para ser lapidado. Entonces es muy interesante. No estaba en una sinagoga donde estaba compartiendo Esteban. Esto es muy importante, hermanos. Estaba compartiendo Esteban en una sinagoga llamada de los libertos, así como se llamaba, y de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Era la gente que identificaba con ese espacio y con ese lugar. Nuevamente son judíos disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu. Debemos de recordar que Esteban era un hombre lleno de sabiduría, un hombre lleno del Espíritu Santo y además había lleno de gracia y tenía prodigios y señales. El poder del Espíritu, hermanos, difícilmente se puede contener, se puede enfrentar, se puede sostener. Dice, a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que mintiesen, ¿sí?, que le habían oído hablar palabras blasfemas. Decíamos 4 cosas: contra Moisés, contra Dios, contra el lugar santo es muy importante aquí, contra el lugar santo y contra la ley. 4 cosas: Moisés, Dios, el lugar santo o el templo o contra la ley, aunque debemos recordar que en ese momento estaban en una sinagoga. Y se oliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, ¿sí?, ancianos que estaban en el templo, a los escribas que estaban en el templo, arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio que estaba en el templo y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar, palabras blasfemas contra este lugar santo. Ya estaban en el templo, es cuando ahí están empezando a manifestar sus acusaciones, que estaba haciendo blasfemias contra el templo y contra la ley. Pues le oímos decir que Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. ¿Cuáles eran las costumbres? Era la ley que se había dado y que se había establecido, Éxodo, Levítico, Números, y que se volvieron a repetir en el libro de Deuteronomio. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel.
Sí, prácticamente la versión de las Américas dice lo mismo porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruiría este lugar y cambiaría las tradiciones de Moisés. Aquí vemos a costumbres y tradiciones que Moisés nos legó. Nuevamente aquí encontramos la referencia que siempre se está peleando y algunos descendieron a Judea y enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés y no podéis ser salvos. Y se les ha contado acerca de ti que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Entonces debemos de recordar que en este tiempo, igual con el tiempo del Señor Jesucristo, ¿sí?, en este tiempo seguían persistiendo y permaneciendo las tradiciones. Aún los mismos apóstoles tenían conflictos y lucha en cuanto a estas ideas de la circuncisión, y vamos ahí a revisarlo ya en el capítulo 15. En el capítulo 15, cuando es el concilio en Jerusalén, y pueden hablar con respecto a estos asuntos acerca de lo que es esta situación. Entonces, cambiarán las tradiciones que Moisés nos legó. Y aquí en el 28:17 aconteció que en 3 días después convocó a los principales de los judíos y cuando se reunieron les dijo: hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos. Las tradiciones, nuevamente las tradiciones es algo que encontramos, se está renombrando, se está volviendo a mencionar en el libro de los Hechos. ¿Ok? En el capítulo 7 empieza prácticamente la defensa de Esteban. Entonces dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, ahí empieza su defensa. Varones, hermanos y padres, oíd. Aquí sigue hablando con respeto. Esteban en ningún momento los insulta, pero sí empieza a hacer una mención con toda claridad. Quisiera mencionar sobre qué asuntos hace mención. Aquí tengo unas anotaciones que sería bueno verlas. Estas anotaciones, estamos aquí hablando de Hechos capítulo 6, del 1 al 7, elección de los 7 diáconos, Esteban acusado de hablar mal contra Moisés, contra Dios, contra el templo y contra la ley y las costumbres. En el 7, del 1 al 53, es la defensa de Esteban. Él menciona a Abraham, menciona a Isaac, menciona a Jacob, menciona a José, menciona a Moisés, menciona a David y menciona a Salomón. La promesa que el Señor manifiesta desde Abraham hasta Salomón es un lugar y además un pueblo, ¿sí? A las 12 tribus, los 12 patriarcas, y se habla del templo de Salomón que construye Salomón, dando ese esplendor. Por eso es mencionado David, que le fue dada esa promesa, pero no le permite el Señor construirlo. Salomón construye ese templo y es ese tabernáculo y templo. Hablan de los lugares: Mesopotamia, Harán, que es donde salió Abraham, Jerusalén, que es Canaán, Egipto, Madián, Monte Sinaí. Por eso es un pasaje, hermano, muy rico en cuanto a lo que es el Antiguo Testamento. Y hablando con hombres judíos, debemos de tener la claridad que este hermano Esteban, que es diácono, que fue elegido junto con otros 6, vemos que era conocedor, era un hombre conocedor de las tradiciones, un hombre conocedor de la historia, un hombre conocedor de los lugares, tiempos y espacios que ocuparon el pueblo de Israel y en el llamado que fueron hechos. ¿Sí? Se habla acerca de Dios, del Espíritu Santo, nuevamente menciona al justo, que es el Cristo, al Hijo del Hombre, se habla acerca de la idolatría, del culto, de resistir al Espíritu Santo, del templo, de la ley, y en el versículo 54 al versículo 60 es la muerte de Esteban lleno del Espíritu Santo. Entonces vamos a ir leyendo rápidamente, no nos vamos a detener mucho porque si no, no vamos a terminar todo esto que estamos tratando de hacer un resumen. Entonces, volviendo y regresando a la Biblia, que tenemos hace un momento, la Biblia abierta, Hechos capítulo 7. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd al Dios de la gloria,
apareció a nuestro padre Abraham. Es el primero que menciona, de donde empieza la promesa de un pueblo que le iba a ser dado y que hasta esos días del libro de los Hechos estaba un pueblo constante, que era el pueblo conforme a Abraham, conforme al llamado que Dios le había dado en Salomón y que Dios había manifestado en gracia y en misericordia. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes de que morase en Harán, nuevamente mencionando lugares de donde partió y le